gobernanza del doctor José María Ramos García. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Actualmente labora en el COLED como profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública. Tiene varias distinciones. Una de ellas recibió el Premio Nacional de Administración Pública en 1996. Destacó como evaluador del Comité de Estancias Sabáticas y Postdoctorales del CONACYT en 2016. Se integró al Grupo de Análisis de Pertinencia GAP de propuestas de proyectos de desarrollo científico para atender problemas nacionales en 2015. Igualmente sobresalió como miembro en la reunión de la Comisión de Evaluación de la Convocatoria 2015 para el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo y Mujeres del CONACYT. Sus redes académicas son la Red Internacional de Investigación sobre Fronteras Comparadas, Red de Gobernanza, Migración y Desarrollo. Sus proyectos han sido la región transfronteriza México-Guatemala, dimensión regional y bases para su desarrollo integral. Primera fase 2017 a 2018. Igualmente, gobernanza estratégica en políticas de prevención. Como referencia, es doctor en Ciencias Políticas y de Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y profesor investigador del COLED. Es SNI 2, nivel 2, y sus líneas de investigación son gobernanza multinivel, políticas de desarrollo e innovación social y seguridad. Igualmente, a mi derecha, tenemos al doctor Tom Partida Lara. Es doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, con mención honorífica. Estudió licenciatura en Relaciones Internacionales por la UDLA Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigación de Dr. José María Luis Zamora. Su tesis de posgrado, La participación ciudadana en el DF, un análisis de sus normas e instituciones, fue publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, anteriormente el IEDF. En la administración pública laboró en distintas dependencias del gobierno capitalino del 98 al 2000 y 2005 a 2006, y fue subdirector de participación ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2010 al 2013. Fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Publicó en libros colectivos, revistas especializadas, portales electrónicos y noticias. Colaboró con organizaciones de la sociedad civil y ha sido conferencista en encuentros realizados por la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ESIL, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en Cartagena de Indias, Colombia, así como la Sociedad Latinoamericana de Criminología en Quito y Ecuador. En 2016 realizó una estancia de investigación en la Dirección de Prevención del Delito del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Actualmente es coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública y el doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad en la Universidad Iberoamericana León. También fue editor de la revista Epiqueya del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Bueno, un aplauso a todos. Bueno, le cedo la palabra al doctor Otón. Bueno, muchas gracias, doctor José María Ramos, bienvenido, es un gusto verlo. Creo que la presencia de un académico tan destacado en todo el país es muy significativa para nosotras y nosotros ahora, porque bueno, hay que destacar que el COLED tiene una tradición ya bastante grande en estudiar temas políticos y sociales, y como internacionalistas que somos, yo recomendaría mucho que hagamos estudios sobre las instituciones en la frontera, ¿no? Porque cómo se ve la realidad social cambia totalmente si estamos en la frontera, ¿no? La realidad que se percibe desde Tijuana es muy distinta de la que a veces percibimos en el desconocimiento del centro y del altiplano, y después nos damos cuenta que en realidad estamos profundamente integrados
en distintos ámbitos. Entonces sí es muy importante escuchar estas voces y bueno, desde luego también yo traeré muchas preguntas para comprender mejor ciertos fenómenos que el doctor conoce muy bien y que se explican en el libro, ¿no? Bueno, digamos que este libro también surge en el contexto de la pandemia. Se menciona en el libro un histórico cierre de la frontera que no se había visto, que fue verdaderamente dramático, porque dice que se deportaron a 3.2 millones de migrantes desde el inicio de la pandemia por razones de salud pública. Entonces eso también, digamos, elevó la discrecionalidad y la arbitrariedad en el trato de los flujos migratorios. Elizabeth Mayer, que es una de las que contribuye al volumen, pues pone preguntas muy pertinentes sobre la crisis política que se vive en Estados Unidos en el capítulo Roma Arde, contradicciones del experimento democrático. Entonces cita lo que ocurrió con el asalto al Capitolio, como esta tensión entre el autoritarismo o la reconfirmación de una democracia liberal y constitucional. Se pone una pregunta si realmente es la primera y más auténtica democracia del mundo, porque quizá convenga poner esta cuestión en cuestión, esta autoimagen falsa que se tiene en Estados Unidos. Parece que ahora son más que nunca visibles las grietas del sistema político norteamericano. Habla también de crisis interseccionales que contrastan con una supuesta estabilidad y certeza, y todo en un marco de una crisis hegemónica de los Estados Unidos, donde está perdiendo cada vez mayor terreno frente a China, e incluso del neoliberalismo globalizado como una alternativa a afrontar la realidad. Menciona Elizabeth de una aguda disputa sociocultural por el arreglo de las relaciones sociales y, digamos, la reemergencia de un partido republicano autocrático crecientemente minoritario y antidemocrático, y cómo también este circuito de conservadurismo político y social se ha apoyado de circuitos de comunicación a través de la televisión, la radio e internet. Menciona en la etapa de Biden pues la complejidad del conflicto Rusia-Ucrania. Creo que hay un acento que pone este subcapítulo muy interesante sobre las características de la política exterior de Trump, quizá caracterizada como una política aislacionista, ¿no? Que supone que Estados Unidos es autosuficiente, que no necesita de nadie, entonces puede mandar a la luna a todo el mundo, y más bien ven lo externo como una especie de enemigo, ¿no? Cuando sabemos que esto para nada es así. Y entonces es muy interesante porque, bueno, trayéndolo al presente, es impresionante ver cómo cada locura que dice Trump ya la aprobó Estados Unidos con anterioridad, incluida la posibilidad de apropiarse de Groenlandia, ¿no? Ustedes pueden buscar en cualquier buscador y hay como 4 intentos de expresidentes por apropiarse de Groenlandia, ¿no? El surgimiento también dentro de estas tensiones sociales internas de grupos de odio fuertemente armados como el Law Keepers, el Proud Boys, donde también se empieza a cuestionar el papel de las Fuerzas Armadas y el rearme de la sociedad, ¿no? Eso sí sería también muy interesante que nos dé una opinión nuestro coordinador de este libro. Menciona una crisis neoliberal, un desvanecimiento de la idea de justicia social en una atmósfera individualista donde lo que prima es el sálvese quien pueda, e incluso personajes que yo diría nocivos como Elon Musk son como un paradigma de éxito social, ¿no? O sea, como vender una ilusión como que todos pueden ser Elon Musk, aunque sea totalmente falso, ¿no? También habla de la concentración de la riqueza, como hay 745 multimillonarios que en este periodo de pandemia incrementaron su riqueza hasta el 70%, ¿no? Frente a una tragedia social inocultable que fue 1 millón de fallecimientos por COVID, que tuvo también una influencia muy fuerte por este discurso antivacunas y negacionista de la ciencia, el incremento de crímenes de odio racistas y cómo se utiliza el miedo como estrategia política de comunicación. Entonces la pregunta es si hay un proceso de deconstrucción de la democracia liberal
una transformación del sistema político como objeto de estudio, que esto es muy interesante porque el sistema norteamericano también puede ser modelo para otros países, como está ocurriendo con la motosierra argentina de Milei, e incluso el avance en Europa de estas expresiones. Y bueno, en realidad tiene muchos capítulos muy interesantes, es un libro con mucha riqueza de ideas. Por ejemplo, María del Rocío Barajas, pues un poco sugiere que todas estas crisis no es que surgieran ahora, sino que ya se fueron fermentando, y hace, por ejemplo, una crítica a políticas contradictorias de Obama, que fue considerado como el deporte linchín, con 400,000 detenidos y 200,000 deportados mexicanos. Menciona que Biden hizo un tímido regreso de Estados Unidos a la institucionalidad internacional mediante la reincorporación al Acuerdo de París. Buscó medidas de recuperación de la pandemia, la retirada de tropas de Afganistán y la discusión de una nueva reforma migratoria, ¿no? Pero bueno, la pandemia también tuvo costos políticos y sociales muy fuertes, porque el cierre de fronteras que ocurrió de marzo 20 a noviembre 21 generó un desplome de las importaciones de Estados Unidos a México. Se redujeron los permisos a asilados de 100,000 a 30,000, y además, este sí se lo quisiera preguntar con más calma al doctor, la obligación de México de recibir a refugiados que estaban en Estados Unidos mediante el programa Stay in Mexico, que yo creo que rompe completamente con el derecho migratorio internacional, ¿no? El país que recibe un migrante debe, digamos, llevar toda la cadena y no expulsarlo a un tercer país. Entonces, pues esa ha sido una parte de las construcciones onerosas y yo diría vergonzantes que tiene que hacer México respecto al tema. El incumplimiento de propuestas de Biden respecto a DACA, esta legislación, como un problema que afecta a más de 11 millones de residentes y no documentados, ¿no? También tomar en cuenta la magnitud de la población mexicana en Estados Unidos. Yo creo que un buen número de personas tenemos o tuvimos a parientes en los Estados Unidos que están afrontando condiciones terriblemente duras, ¿no? El impacto social de 100,000 eventos de devolución que ocurrió en 2021, que eso se ve mucho en la frontera y el doctor nos iluminará mucho sobre ello. ¿Qué pasa con estas personas de distintas regiones del mundo que son expulsadas a las ciudades fronterizas y las dificultades que tienen las ciudades del norte para tratar pues con esta población en situación muy precaria, ¿no? Menciona este capítulo un problema en el sentido de que el Senado de Estados Unidos rechazó el paquete de apoyo a Centroamérica, en el sentido de que también los países centroamericanos viven profundas crisis sociales, que a veces la única resolución posible es salir del país, ¿no? Como ocurre en países como El Salvador, como Honduras, incluso como Nicaragua, ¿no? Entonces creo que hay que también tomar en cuenta las problemáticas que tienen, incluidas las problemáticas ambientales, ¿no? Y bueno, finalmente mencionaría, porque son muchos capítulos, el apartado del doctor José María Ramos, que creo que permite mucho mapear cómo entender la relación México-Estados Unidos. Dice el doctor que hay que usar categorías entrelazadas para estudiar la relación bilateral México-Estados Unidos. Eso es muy común en relaciones entre dos países, que son estas categorías: gobernanza, interdependencia, interdependencia asimétrica, asimetría, cooperación, planificación. Entonces dice, todo ha ocurrido a nivel alto menos la planificación, o sea, como que de repente también hace falta un diálogo binacional más acentuado entre ciudades que están muy integradas, ¿no? Me atrevería a pensar en Tijuana y San Diego, que tienen una comunicación bastante fluida, ¿no? Menciona también la necesidad de una agenda que incorpore las cadenas de suministro, dilucidar cuál ha sido el resultado de los proyectos de infraestructura, ver si es posible una transición energética sustentable y avanzar en acuerdos como fue el entendimiento bicentenario México-Estados Unidos
y el grupo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos, que creo que también sería una pregunta muy pertinente: ¿qué está pasando con nuestras instancias de coordinación binacional en seguridad? Sobre todo frente a la incertidumbre incluso de que haya algún tipo de intervención en territorio mexicano. Creo que es una pregunta terrible. Menciona el doctor sobre el fracaso en el periodo de Biden del manejo de la crisis haitiana, 1 millón de deportados. Bueno, el volumen en general analiza muchas cuestiones de Biden, fue publicado antes de que ganara Trump, entonces es, digamos, un análisis de su periodo. Pero menciona el doctor que Estados Unidos no aprovechó la cumbre latinoamericana para avanzar en una agenda migratoria común, ¿no? Que hace falta que nuestras y nuestros políticos de la región lleguen a acuerdos y a negociaciones comunes, mutuamente aceptables, para atender la migración, no necesariamente como un peligro como lo está pretendiendo hacer Trump, sino pues más bien como un flujo natural que depende de muchos factores, y por eso las categorías ayudan a entender la complejidad de la relación, ¿no? Pone en cuestión el doctor la problemática de las nuevas energías, pregunta si realmente ayuda, por ejemplo, un plan como el de Puerto Peñasco y el de las celdas fotovoltaicas. Y finalmente, bueno, también se pone en cuestión un asunto muy polémico, que es la cooperación internacional de USAID y cuáles son los fines que persigue, y además cómo ha virado toda esta cuestión, porque ha eliminado el gobierno actual casi todos los programas de cooperación internacional. Esto quizá no tenga un impacto tan grave en México, porque pues somos la quinceava economía del mundo, pero para otras regiones sí puede ser muy grave y multiplicar riesgos ambientales, la hambruna, cuestiones extremas. Entonces, sea bienvenido, doctor. Muchas felicidades también por esta publicación, y espero que siga teniendo pues toda esta difusión en la República, porque sí creo que es interesante ver cuál está haciendo la producción académica en las instituciones del norte de la República. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues muy agradecido con la Universidad Iberoamericana, especialmente por el doctor Otón, por esta participación. Y un abrazo, y esperemos que se recupere la profesora Brenda Guillén, que es una gran colega y amiga, pero por razones de salud no pudo estar presente aquí. Pues sin duda alguna, a 202 años de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos, y a 50 años de las relaciones diplomáticas con gobiernos republicanos, podremos decir y afirmar y sustentar que ha habido espacios de cooperación, de coordinación, de cierta planificación, ahorita mencionamos algunos mecanismos, pero también, como hemos visto, de una gran tensión, conflictos y desavenencias. Eso es normal en una relación con los Estados Unidos. Y esa óptica se puede ver de diferente manera aquí, desde la ciudad de León, que en la frontera México-Estados Unidos, de Tijuana, San Diego, donde está. En este día, siendo que son las 17:20, 25 horas, han cruzado por los cerca de 40 puertos fronterizos entre México y Estados Unidos, cuando menos 130,000 a 150,000 personas en ambos lados de la frontera. De ese total, cuando menos unos 60, 70,000 personas son personas que viven en las ciudades fronterizas mexicanas y que todos los días van a trabajar hacia Estados Unidos, a que la competitividad, las inversiones, la relocalización de las ciudades fronterizas aledañas, pero también de otras fronteras del lado de Estados Unidos. ¿Qué representa todo eso? Representa cadenas de valor. Y esas cadenas de valor no se disminuyeron en el contexto de la pandemia. De hecho, estamos cumpliendo 5 años de la pandemia, y esas cadenas no se redujeron. Los habitantes fronterizos y en general todas las personas con visa estadounidense no podíamos cruzar hacia el lado de Estados Unidos por una ley del título 42 que le estableció el presidente Trump, curiosamente, que decía que por razones de salud pública
las personas allende a las ciudades fronterizas mexicanas y extranjeros no podían cruzar hacia Estados Unidos. Y eso también se aplicó en este caso para las poblaciones migrantes irregulares. Esa ley muy probablemente el propio presidente republicano la va a volver a adoptar en próximos días o en próximas semanas. ¿Con qué finalidad? Para seguir conteniendo, o en este caso que se siga manteniendo esta contención migratoria de ambos lados de la frontera, pero sobre todo en la frontera sur. Bien, en ese sentido, el libro que aquí les presentamos es un análisis prácticamente de los últimos 3 años del gobierno del presidente Biden y de 3 años de la relación del gobierno del presidente López Obrador con la relación con los Estados Unidos. Es decir, es uno de los pocos estudios que se han hecho, diría, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque analizamos lo que se puede considerar como la primera relación entre un gobierno progresista de izquierda que mantuvo, que planteó en su momento una serie de temas, un poco lo mencionaba el profesor Otón, del tema del interés público, el interés de la soberanía, el interés de evitar las asimetrías, etcétera, etcétera, que de alguna manera se están planteando en esta nueva administración con la actual presidenta. ¿Cuál es el otro aporte que consideramos tiene el libro? Que la mayor parte de los análisis son escritos por investigadores o investigadores del Colegio de la Frontera Norte. 2 de ellas, la profesora Liz Meyer y Olivia Ruiz, ellas son colegas que viven en San Diego, California, pero trabajan con nosotros. Entonces tienen una vivencia, tienen una, digamos, una frescura en sus análisis de lo que implica vivir una sociedad como es la sociedad californiana, que puede ser muy distinta a la sociedad de Arizona, de Nuevo México, pero sobre todo de Texas. Eso es algo muy importante que destaca el libro. En otras palabras, la sociedad y la cultura de Estados Unidos no es homogénea, es muy heterogénea. Y eso nos da una serie de áreas de oportunidad para trabajar en temas, por ejemplo, que es un tema que no lo tocamos en este libro, pero consideramos que es un área de oportunidad, lo trabajamos en estos libros que esperamos se publique este año, que es la relación con el estado de Texas. El estado de Texas es un estado estratégico para el país y también nosotros somos estratégicos para los tejanos. Texas estableció hace 51 años una oficina comercial para fortalecer la agenda comercial con los Estados Unidos, con México. Se creó una oficina comercial que a la fecha es estratégica. ¿Por qué es estratégica? Porque cerca del 60% de las exportaciones mexicanas cruzan por el estado de Texas y sobre todo por 2 puertos fronterizos, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, y Laredo, Nuevo Laredo, Texas. En otras palabras, se da toda una dinámica muy interesante. En Texas hay cerca de 1.300.000 personas de origen mexicano en situación irregular en Estados Unidos. Imagínense si se le quita un 10 o un 20% de esa población al estado de Texas, ¿qué va a pasar con su economía y su sector agrícola, que es líder el estado tejano en ese sentido? Sin embargo, ahí viene la otra contradicción. El estado de Texas en los últimos 10 años con el gobernador Greg Abbott ha planteado toda una agenda muy restrictiva, muy crítica con respecto a los migrantes. Por eso en los últimos 2 años se ha dado una desviación del flujo de los migrantes irregulares, de que antes llegaban a la frontera con Texas, porque es más fácil llegar desde Guanajuato a Texas que llegar desde Guanajuato a la ciudad de Tijuana. Pero ¿qué ha sucedido? Que en la medida en que se fortalece el control migratorio del estado de Texas, con el cual tenemos 2.000 kilómetros de frontera, eso ha dificultado, y a raíz por las políticas que se han implementado de control, de agresiones, de discriminación a nuestras poblaciones migrantes, no solamente mexicanas, sino latinoamericanas, porque ese es el fenómeno que analizamos el texto. En estos 3 últimos años del gobierno del presidente Biden, vimos una de las mayores movilizaciones humanas en la historia de las Américas. Cerca de 8 millones de personas detenidas por autoridades de Estados Unidos. Pero de esas 8 millones de personas detenidas en Estados Unidos, actualmente hay cuando menos 1.500.000 personas
que están a la espera de ver si las diferentes opciones migratorias que planteó esa administración del presidente Biden van a surtir efectos. ¿Por qué? Porque el presidente Biden planteó una agenda que tiene que ver con temas de visas humanitarias, visas de reubicación familiar, estatus de protección temporal, visas de asilo, visas de refugio, es decir, cerca de 7 o 8 programas que en esta administración del presidente Trump se van a venir abajo. De hecho, prácticamente ya no existe. Incluso había un área de oportunidad muy importante que se está realizando. De hecho, hay un debate por MOOCs, precisamente porque él está a favor que se mantengan las visas laborales H2B y las H2A, que son visas para que las personas vayan a trabajar actividades agrícolas y posteriormente regresen. También hay otras visas que tienen que ver con el talento, con la innovación, y hay un debate al interior de la sociedad de Estados Unidos de que esas visas se vengan abajo. MOOCs está a favor de que se mantengan esas visas. Tercer aporte del libro: el análisis de una serie de temas del presente y futuro inmediato que van a ser relevantes para el caso de Guanajuato y para el caso de la frontera México-Estados Unidos, que tiene que ver con los temas de relocalización industrial y con los autos, en este caso eléctricos. Viene toda una generación en donde 2 estados a la fecha van a tener un papel relevante, que son el estado de Sonora y el estado de Arizona, y ahí se está dando un proceso de interdependencia económica, industrial, a raíz de que la administración del presidente Biden, que lo analizamos en el texto, creó una ley nacional de semiconductores. Todo el tema de semiconductores es un área de oportunidad, de inversión, de tecnología, de innovación, porque viene para los próximos años toda una construcción y elaboración, manufactura de coches eléctricos. Para eso se requieren semiconductores. Y ahí recordarán que hace poco la Presidenta dio a conocer todo un plan nacional de semiconductores, en donde un centro público de investigación, al igual que el Colegio de la Frontera Norte, como es Iranoe, que ya tiene bastantes años trabajando con temas de semiconductores, van a ser actores muy importantes en la materia. En otras palabras, viene una agenda que incluso no creo que vaya a ser cuestionada por el presidente Trump con sus políticas, porque él, por ejemplo, él va a hacer algunos cambios en esa ley de los semiconductores, pero va a fortalecer otros temas, y esos temas también tienen una vertiente política. ¿Por qué? Porque hay estados con los cuales Estados Unidos, y la mayor parte de esos estados son gobernados por actores republicanos, en los cuales va a haber afectaciones, y lo estamos viendo ahorita. Hay una relación muy estrecha con el estado de Michigan. Michigan, en el pasado proceso electoral del 5 de noviembre, votó a favor, en este caso, del gobierno republicano. ¿Cuáles son las principales empresas que se están viendo afectadas con esta imposición de los aranceles? Pues son todas las empresas de Chevrolet, de Ford, y que tienen su sede en Michigan. Y ahí se ha generado, incluso Guanajuato ha sido un actor importante industrial en ese sentido. Por lo tanto, mi análisis es que son presiones políticas que al final no creo que vayan a surtir efecto. ¿Por qué? Porque una característica que tienen los republicanos, a diferencia de los demócratas, es que los republicanos son muy pragmáticos. Están a favor de las inversiones, están a favor de las relocalizaciones, están a favor de la innovación de las tecnologías, están a favor de la competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes, y lo tocamos un poco en el libro, ven cuáles han sido los principales acuerdos que ha suscrito México con los Estados Unidos en los últimos 50 años, son precisamente con gobierno republicano. El próximo año vamos a cumplir 40 años de la última reforma migratoria. ¿Con quién se hizo esa reforma migratoria? Con el presidente Ronald Reagan. A la fecha estarían dadas todas las condiciones para que México y el Estado mexicano plantee al gobierno de los Estados Unidos la importancia de avanzar en una agenda de una reforma migratoria. ¿Cuáles son los factores para plantear esta agenda? Los cambios sociodemográficos que se han dado en Estados Unidos, la vejez de la sociedad estadounidense,
la necesidad de mano de obra calificada o semicalificada, la necesidad de fortalecer procesos de innovación industrial, etcétera, etcétera, en varios estados, desde Texas, Michigan, California, etcétera, etcétera. Y sobre todo la competencia que se tiene con Estados Unidos, perdón, con China, desde el punto de vista geopolítico, económico y comercial. Requiere una mano de obra calificada y semicalificada. Y el presidente Trump ha estado a favor de esa reforma, la ha planteado de alguna manera, pero quiere una reforma que esté en función de los intereses precisamente que plantea la propia industria y las necesidades. Segundo lugar, los principales dos acuerdos comerciales los hemos suscrito en Telecán con el presidente George Bush. La renovación con el TEMEC se dio con el presidente Trump. Toda la modernización que hemos visto de infraestructura en la sociedad, perdón, en la frontera del lado de Estados Unidos, se ha dado bajo una política que es muy importante, que comentó de alguna manera el profesor Otón, que es la frontera del siglo XXI o la frontera del futuro. ¿Cuál es el planteamiento central de esta frontera? En nuestras fronteras existen una serie de porosidades negativas: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas, trata, etcétera, etcétera. El planteamiento a raíz de los atentados terroristas que lo analizamos en el texto es que desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que maneja una agenda muy interesante que en nuestros países se deja de lado. De hecho, la actual secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos es la gobernadora Kristi Noem de Dakota del Norte, una secretaria, no sé si lo ubican ustedes, muy particular, hace operativos con armas, vestido con tejana, etcétera, etcétera, que es toda una figura muy diferente a la personalidad que tiene el secretario de Estado, Marco Rubio. En cambio, es un doctor en ciencias políticas, a favor de las relaciones internacionales, a favor de la democracia, crítico de algunas dictaduras. Es decir, él va a ser un actor muy importante en su momento. Y al igual que el vicepresidente J.D. Vance, seguramente van a ser dos candidatos muy fuertes por parte del Partido Republicano para los próximos años. ¿Qué plantea esta frontera del futuro o la frontera del siglo XXI? Vamos a controlar o reducir esas porosidades negativas para que no afecten el alto crecimiento del cruce de personas, autos y mercancías que todos los días se da en nuestras fronteras. Al día cruzan por todas estas fronteras, esos 43 puertos fronterizos, cuando menos unos 4.000, 5.000 trailers que van, sobre todo del lado mexicano, a esos Estados Unidos. Esa es la dinámica que ha generado el CENTELECA, y es una dinámica que no creo que se vaya a reducir con una posible suspensión, en este caso del TEMEC. Lo que quiere el actual presidente Trump es una negociación en donde estén presentes una serie de temas, entre ellos los temas de seguridad nacional, los temas del control del narcotráfico, los temas de corrupción, etcétera, etcétera. Yo lo veo muy difícil que se vaya el gobierno de Estados Unidos a suspender, porque hay intereses muy fuertes desde hace 60 años. La industria maquiladora en la frontera México-Estados Unidos es un ejemplo de unas dinámicas muy importantes. La integración que se ha dado con el sector automotriz entre ambos países es una relación de hace 30 años. El sector de autopartes, el sector electrónico, se concentra cerca del 70%, en este caso, de las mercancías. Somos el principal socio comercial de los estadounidenses, casi superando a los chinos. Entonces, hay una serie de relaciones. De ahí que planteamos una serie de retos, ya para ir terminando con esta presentación, para generar un diálogo con ustedes. ¿Qué es lo que estamos visualizando como algunos aportes del texto? Por una parte, cómo el pasado gobierno de los Estados Unidos planteó una agenda más o menos de negociación con los Estados Unidos en la materia. Y el punto de partida fue qué es lo que nos une como nación, y sobre todo a raíz de ese tipo de intercambios. Y ahí los temas de migración. Recordarán que hace aproximadamente 6 años se contuvo la primera gran oleada migratoria con el presidente López Obrador. Actualmente ya tenemos desde hace un año que están muy bajos el cruce de personas de manera regular.
En diciembre del 2023 se detuvieron a cerca de 3.500.000 personas a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos por autoridades de Estados Unidos. El año pasado se redujeron casi en un 50%. Es decir, se fortaleció la contención migratoria por parte del Estado mexicano. No obstante, siguieron cruzando los migrantes por todo lo que representa el sueño mexicano, no solamente para las comunidades mexicanas, sino comunidades latinoamericanas, le hace ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Es decir, casi el 55% de la migración hacia Estados Unidos fue una migración no mexicana ni centroamericana, fue una migración proveniente, en este caso, de esos países latinoamericanos. Segunda gran conclusión del texto. Para mejorar los procesos de negociación con los Estados Unidos, es muy importante conocer qué es Estados Unidos, qué es la política burocrática, cómo se construye esa agenda de política burocrática, cómo se construye esa agenda internacional, sobre todo en estos 202 años de relaciones diplomáticas con los estadounidenses y sobre todo los últimos 50 años de los gobiernos republicanos. Tercera gran conclusión del texto. Hay una serie de temas que a lo largo de los últimos 100 años han estado presentes. Hace 101 años se creó la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. ¿Saben en qué contexto se creó esa patrulla fronteriza de los Estados Unidos? En el contexto en que el secretario de Estado Evans de Estados Unidos declaró que la frontera de Mexicali y Tijuana hace 101 años había riesgos para la seguridad nacional por la actividad de trasiego que existía de alcohol y tabaco de México hacia los Estados Unidos por todo el grupo y la banda de Capone y sus amigos. Había toda una ley seca en Estados Unidos. En esos años de 1921 al 29 se fortaleció toda esta agenda. Pero 101 años después, ¿qué está planteando Estados Unidos? Una ley de emergencia de seguridad nacional. En otras palabras, este tema de seguridad nacional, con todo lo que significa, porque por ejemplo la imposición de los aranceles se planteó bajo ese criterio, porque México puede recurrir a un panel de controversias en el marco del TEMEC, pero Estados Unidos puede decir y afirmar: yo establecí esos aranceles no por razones económicas ni comerciales, sino por posibles afectaciones a mi seguridad nacional. Por lo tanto, este es un segundo criterio que Estados Unidos lo va a plantear como parte de la agenda. Segundo gran tema que planteamos aquí, lo comentaba el profesor Otto. Tenemos desde el 2021 el acuerdo bicentenario. Una de las limitaciones que estamos viendo en el actual Estado mexicano actualmente es que si México no establece un proceso de métricas de corto, mediano y largo plazo en el cual se pueda certificar los avances, no únicamente de México, sino de Estados Unidos. Porque Estados Unidos hace 50 años llevó a cabo la primera gran guerra contra las drogas. ¿Y cuál fue la guerra que en aquel entonces existía? La marihuana. 50 años después, ya no es la marihuana, sino es, en su momento, cocaína, cocaína, heroína, fentanilo, metanfetaminas, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una evolución enorme en los últimos 50 años, y eso se debe a que si solamente se detiene el trasiego de drogas proveniente, en este caso, de la oferta, y si no se reduce la alta demanda de drogas sintéticas y demás drogas que existen en la sociedad de Estados Unidos, ese tema no se va a solucionar. Incluso cuando uno revisa los presupuestos que se han dado en los últimos 50 años en materia de política antidrogas, pues los presupuestos son muy limitados. Es decir, se concede solamente el 5 al 7% a temas de prevención, tratamiento, compensaciones, etcétera, etcétera. Y ahorita hay una gran área de oportunidad en Estados Unidos. La mamá del actual vicepresidente J.D. Vance ha sufrido desde hace varios años un tema muy grave de adicciones. El vicepresidente está muy sensible con ese tema. Creo que esa es una estrategia, entre otras, que se puede utilizar precisamente para sensibilizar
a algunos actores claves, sentidos al presidente Trump, de la importancia de reducir el alto consumo de drogas sintéticas. Porque, repito, reduces la oferta, pero si no reduces la demanda, ¿qué va a suceder? Es oferta y demanda, estamos hablando de mercado. Entonces hay un tema interesante. Y finalmente está el tema de que a lo largo de estos 40 o 50 años se han fortalecido los procesos de cooperación internacional. No sé si ustedes saben que todos los días de Tijuana a León hay cerca de aproximadamente 6 vuelos diarios. Tengo entendido que es el único destino donde, bueno, después de Ciudad de México y quizás de Guadalajara, en donde tienes más vuelos de Tijuana a Ciudad de León. ¿Qué representa eso? A los internacionalistas representa temas de comercio, turismo, relaciones socioculturales, dinámicas de productividad, pero sobre todo que cerca de un 40 a quizás la mitad de esas personas son paisanos, son sus familiares, amigos que viven en Estados Unidos y que ven una gran área de oportunidad. Y para eso Estados Unidos construyó hace 10 años un cruce peatonal que permite que tú dejes tu coche o llegas a Uber a la ciudad de Chula Vista y cruces de manera rápida, en 5 o 10 minutos, pagas $20, llegas a Tijuana, cruzas inmediato y así te evitan las filas de 2 horas hasta 3 horas. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos le ha apostado al dinamismo de las inversiones, del comercio, del turismo, etcétera, etcétera. Este tipo de políticas son de actores demócratas y republicanos. En suma, ya para cerrar, creo que a 202 años de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, insisto, hay problemas, hay tensiones, hay fricciones, pero a nivel de los ámbitos locales, a nivel de las fronteras, a nivel de la conectividad que tiene Guanajuato con San Diego, con Houston, con Texas, hay una serie de mecanismos de procesos de cooperación que yo denomino áreas de oportunidad para fortalecer temas de cuestiones turísticas, comerciales, relaciones socioculturales, procesos de innovación, de tecnología, intercambios educativos, etcétera, etcétera. Y ese tipo de relaciones es el presente y futuro inmediato. El gran reto que vamos a tener es que siempre vamos a ser vecinos de los estadounidenses. Nosotros lo vemos continuamente. Yo vivo a 5 minutos de la frontera, estamos en una playa, y eso es a veces lo que uno ve los contrastes, ¿no? Del lado mexicano, lamentablemente una playa contaminada, con basura. Del lado de Estados Unidos tienes a San Diego, Imperial Beach, una de las principales bases navales de Coronado, limpieza, procesos de cambio climático, de reciclaje, de empoderamiento de la comunidad, etcétera, etcétera. El gran reto que tenemos en las comunidades fronterizas mexicanas es cómo adoptamos y adaptamos las buenas prácticas que se dan en todas las ciudades fronterizas de Estados Unidos en temas de desarrollo local, de cuestiones de gobernanza urbana, de temas de salud, de temas educativos, etcétera, etcétera. Pero el reto de la frontera es cómo la gestionamos mejor para obtener mayores oportunidades, pero sobre todo para reducir las grandes desventajas y ventajas. Y yo creo que cualquier país quisiera tener vecinos los Estados Unidos. Yo pensaría, porque por todo lo que representa, tanto desde el punto de vista negativo, pero también de lo positivo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a aceptar preguntas, si alguien gusta. Sí, probando, sí. Sí, gracias, buenas tardes. Por acá, doctor. Mucho gusto, mi nombre es Raúl Valencia, soy profesor aquí en la carrera de Relaciones Internacionales, y me llamó poderosamente la reflexión que usted nos compartía acerca de esta frontera del futuro, ¿no? Donde usted nos hacía ver que tanto para demócratas como republicanos reconocen la voracidad que hay de temas negativos como el tráfico de armas, de personas, de drogas, etc. Y el que este panorama que usted nos plantea me lleva a preguntar
Si entonces, bajo esta premisa de consolidar la frontera del futuro, usted ve que la demanda que el Estado mexicano sostiene contra los fabricantes de armas en Estados Unidos pueda prosperar. Es decir, si usted consideraría que en aras de la consolidación de esta frontera del futuro, el mismo gobierno norteamericano permitiera avanzar esa demanda de manera positiva para la causa mexicana. Sería esa la pregunta. Muchas gracias, Raúl. Mira, yo considero que es un tema muy importante, es un tema muy relevante, es un problema que data de hace varios años en la agenda México-Estados Unidos. Sin embargo, hay una serie de limitaciones para que no sea la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la propia Constitución de los Estados Unidos, la enmienda segunda, estipula que todos los y las ciudadanas tienen derecho a tener un arma. Incluso hemos visto que en los últimos años fallecen quizás menos por el consumo de drogas, pero sí fallecen cuando menos unas 30,000, 40,000 personas por el uso de las armas. El problema es que no pasa nada. Incluso los hechos más violentos que hemos visto en Arizona, lo que sucedió en el caso de Texas hace aproximadamente 2 años, en donde entra un personaje y asesina a varios niños. ¿Cuál fue el argumento que dio el presidente Trump? Nunca dijo, voy a suspender el uso de las armas, sino que planteó, al contrario, voy a armar a los policías, a los maestros. Entonces, esa es una consideración. Segunda consideración, lamentablemente la Asociación de Rifles da financiamientos, porque es parte de la legitimidad que tiene una empresa de financiar para defender sus intereses, tanto demócratas como republicanos, para sus campañas políticas. En otras palabras, hay una legitimidad. Y ahí viene un poco el tema que dice el profesor Montón, es decir, ¿cuáles son las características congénitas de la democracia estadounidense que permite este tipo de situaciones de las cuales estamos hablando? Y la segunda es cómo esta democracia estadounidense, que en el 2021 se dio un hecho muy violento como el Capitolio, y que generó toda una situación de violencia, manifestaciones, incluso está ese antecedente del cual el presidente Trump tiene una serie de procesos abiertos y otros abiertos, permitió que llegara un personaje con esas características. ¿Sí? Es decir, a pesar de tener 4 antecedentes o litigios pendientes, llegó a ser presidente y está siendo presidente. Entonces, eso nos lleva a que en el ámbito de la democracia estadounidense, todo lo que esto representa, el tema del tráfico, el tema de las armas, no creo que vaya a prosperar. Creo que ahí el reto va por otra parte, en el sentido de que por qué a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, cuando tú tienes cerca de aproximadamente, que será 40 cruces fronterizos, ¿por qué Estados Unidos o México no establecen o colocan detectores de metales? Eso de alguna manera podría reducir el tráfico de armas del lado de Estados Unidos hacia México. No totalmente, porque ahí tendrías lo que estamos hablando, de las porosidades en la frontera. Tercer punto, en el marco del acuerdo bicentenario, es una prioridad que más ha planteado el Estado mexicano, porque el argumento gubernamental dice es que las armas fortalecen, en este caso, las capacidades de los grupos delictivos. Y sí, efectivamente así lo es. Pero eso también beneficia al capitalismo estadounidense. Entonces, es un tema de business, es un tema de inversión. Yo no creo que vaya a prosperar. Yo creo que el reto de México y del Estado mexicano es insistir un poco en lo que comentaba el profesor Autor, en la necesidad de establecer si acuerdo bicentenario va a seguir o no va a seguir. Hace 3 años tuvimos iniciativa médica y tuvo una serie de logros: capacitación, profesionalización de policías, se fortalecieron los temas de investigación, pero 15 años después tenemos el tema del fentanilo. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, ¿cuál es el papel que tuvieron agencias, DEA, CIA, FBI, para detener estas dinámicas? Pues ahí está la pregunta, ¿no? Por lo tanto, el reto del presente y futuro es cuál va a ser el acuerdo bicentenario, cuáles van a ser las métricas de corto y de largo plazo, porque establecer métricas de corto plazo no lleva a nada. Y en ese sentido el texto abona precisamente a lo que estamos comentando. Ahí sí es una prioridad
Y no ha sido una prioridad de ahorita de corto plazo, es una prioridad de cuando menos 24 años, el tema de que vamos a fortalecer más las dinámicas del cruce de personas, autos y mercancías, porque eso es business, sobre todo en parte para México, pero sobre todo para Estados Unidos. Y si esas porosidades negativas también benefician, porque el tema de tráfico, pues finalmente una gran parte de ese dinero se lava en Estados Unidos. La migración irregular genera mayores dividendos en Estados Unidos, está fortaleciendo cadenas de valor. Son un total de aproximadamente 11 millones de migrantes en situación irregular, de los cuales un 50% son migrantes mexicanos, los cuales en su mayoría están ubicados en California, en Texas, en Dakota del Norte, en Florida. ¿Y qué significa en California, Dakota del Norte, Florida y Texas? Son estados muy dinámicos, muy prósperos desde el punto de vista comercial. ¿Qué significa eso? Desde la lógica republicana, business and business, comercio, relocalización, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la tendencia va a seguir siendo esa. Vamos a fortalecer las dinámicas. Por eso les pongo el ejemplo. ¿Qué significa? Que todos los días lleguen aquí a Guanajuato y se regresen otros 4 o 5 vuelos a Tijuana. Totalmente de valor, son dinámicas socioculturales, son áreas de oportunidad. Esa es la parte que tiene que negociar México. Una reforma migratoria que el próximo año se cumplen 40 años. Y lo deseamos por las causas. Entonces, ahí entra el papel de ustedes, los internacionalistas. Y no solamente con un argumento de prosperidad, de armonía. No, tiene que ser un planteamiento muy pragmático de gestión, de política pública, de gobernanza, de estudiar el derecho migratorio de Estados Unidos, de estudiar el sistema jurídico de Estados Unidos y sobre todo la política burocrática de Estados Unidos. Y eso genera áreas de oportunidad desde el ámbito que ustedes se quieren aplicar. Desarrollo local, desarrollo industrial, relocalización, procesos de relaciones socioculturales, marketing público, cooperación internacional, es decir, áreas muy importantes en donde yo vería áreas de oportunidades para los internacionalistas. Y sobre todo porque tenemos una gran área de oportunidad. El 80% del comercio es con Estados Unidos. Nos parece muy bien avanzar hacia Europa, no está mal. Pero la realidad es que simplemente las exportaciones de Guanajuato no son en son en Estados Unidos, la mayoría. Entonces aquí el reto es cómo fortalecemos este tipo de dinámicas, pero también fortalecemos lo que llamamos el papel de la micro, pequeña y mediana empresa, con modelos de economía creativa y cultural y con temas de emprendimiento. Ese es el presente y futuro inmediato. Gracias. Quisiera aportar algunos comentarios y preguntas. Doctor, presumirle una cosa del Departamento de Relaciones Internacionales que a mí me llena de orgullo. Durante la pandemia, y además es público, la Cancillería buscó el apoyo de distintas universidades en el asunto de la demanda de armas y fue interesantísimo porque además nuestras y nuestros alumnos colaboraron, probablemente buscando insumos informativos. Yo no estuve así como muy al detalle, pero el subsecretario Celorio, creo que era subsecretario, explicaba un poco cuál era la lógica de la demanda y creo que es bueno compartirla porque está bien que el derecho a posesión de armas es un derecho constitucional, pero tú no necesitas un AK-47 para defenderte, ¿no? De hecho hay armas tan nocivas, estaba viendo hace poco, que podrían derribar un helicóptero desde tierra, ¿no? Entonces, evidentemente el derecho constitucional a la posesión de armas, que por cierto también existe en México, como los abogados saben muy bien, no te habilitan a tener un AK-47 en casa, ¿no? Ese es un mecanismo defensivo excesivo. Entonces, ese es un punto del comentario. Otro es en 2006, cuando yo estaba en la UNAM en el doctorado, pues estábamos en una situación de pánico similar a la de ahora con Trump. Entonces una especialista en el tema migratorio en el Senado de la República, en un evento público, dijo, miren, el tema de la migración tiene que ver con que el porcentaje de mexicanos que están yendo a Estados Unidos va declinando y va a declinar aún más, por distintas razones. O sea, muchos mexicanos ya no corren el riesgo y prefieren estar acá en México. Entonces, como usted comentaba, el mayor número de migrantes son de otras regiones, ¿no?
Entonces creo que también hay un discurso muy pernicioso de Estados Unidos de equiparar al migrante con el mexicano malvado, ¿no? Y yo creo que México tiene que ir rompiendo esos lugares comunes, o sea, de algún modo las y los mexicanos deberíamos ir poniéndonos de acuerdo sobre cómo defender las posiciones de nuestro país con dignidad, con orgullo, conscientes de nuestras fortalezas. Y además creo que esto es muy importante para las y los internacionalistas, porque ustedes pueden ser representantes de nuestro país en el futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo negociar con las fortalezas que México tiene? ¿O qué fortalezas ubica frente a la posición de Estados Unidos? Un último dato: hay más de 110,000 personas muertas por fentanilo en los Estados Unidos. O sea, tiene una crisis monstruosa de salud pública que no se dice en los medios. O sea, son 3 veces el número de homicidios en México, que bueno, obviamente la población de Estados Unidos es 3 veces mayor, pero es una cantidad asombrosa y terrorífica que ocultan los medios. Los medios no dicen que pues casi estamos en Zombieland, ¿no? Con este tema del fentanilo. Entonces, como usted bien dice, o sea, mientras ellos no atiendan su crisis de salud pública y por lo tanto su demanda, no hay modo, además tomando en cuenta que en realidad la gran cadena de comercio pues es con China, no necesariamente es con México. Entonces creo que México haría bien en decirle: no nos echen a nosotros el costal del fentanilo, ¿no? ¿Qué opiniones le generaría esto, doctor? Muy amable, gracias. Bueno, en primer lugar, entre otras las áreas de oportunidad y de posicionamiento que se puede tener en el tema de internacionales, es todo el aporte que tiene nuestra comunidad de empresarios, micro, pequeños, medianos empresarios de origen mexicano de Estados Unidos. De eso yo estimaría que tienes cuando menos un 15 o 20% que son migrantes en su momento, que fueron irregulares, que son de Guanajuato o de León, perdón. Ese es un primer punto a considerar. Segundo punto a considerar, y creo que lo mencionabas, profesor, el tema de qué hacer en esta agenda con los Estados Unidos. Precisamente uno de los grandes retos que tienen los internacionalistas cuando se involucran en los consulados o en las embajadas es conocer la diversidad de actores que tienes a tu lado, que pueden ser comerciantes, empresarios, organismos de la sociedad civil, políticos, empresarios, académicos, grupos de interés que tienen y que son demócratas y republicanos. Y eso lo hemos planteado en otros medios. Ahorita es la oportunidad en que a ese nivel de las embajadas o de los consulados se haga ese posicionamiento de los aportes que ha generado la migración, el comercio, las inversiones, los procesos de relocalización, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, el gran reto de los internacionalistas es cómo mejorar el marketing público para posicionar una agenda en la cual los intereses comerciales, agropecuarios, financieros, turísticos y culturales se están planteando en su comunidad, le hace Texas, le hace Dakota del Norte, le hace Ohio, le hace Nebraska, le hace a Michigan. Es decir, tenemos cerca de 25 estados gobernados por republicanos. En ese sentido, los gobiernos republicanos son una realidad. Y repito, ¿cuál es el lenguaje de los republicanos a diferencia de los demócratas? Business, pragmáticos, a favor de la inversión, a favor de la reforestación, a favor de la productividad, a favor del emprendimiento, a favor de la innovación, a favor del talento. Texas ha sido un estado republicano en los últimos, no me equivoco, 30 o 40 años. Texas es un líder en el mercado. De hecho, ahorita el mercado bursátil se va a mover de Nueva York a Texas precisamente por el liderazgo que tiene Texas. Y Texas va a seguir siendo un actor estratégico desde mi punto de vista comercial, pero también Texas tiene una agenda muy crítica, disruptiva, recepcionista en el tema de migración. ¿Saben cuántos gobernadores fronterizos han dialogado con el gobernador de Napo? ¿Quién podría decir eso? Y le regalamos un libro a esa persona. Pregunta, vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuántos gobernadores fronterizos, y si le dicen el nombre de ese gobernador fronterizo,
han dialogado en los últimos 2 años con el gobernador Greg Abbott de Texas? 1 minuto para responder, y si no se va la oferta. 2 minutos, subimos a 2 minutos. Pero yo no participo. ¿Cuál gobernador? Sí. ¿El gobernador Samuel García? Así es. Lo primero, pero Sí, es efectivamente. Fue Samuel García. Y precisamente, ¿saben cuál fue el argumento? El argumento es un argumento muy económico, muy de business, muy de negocios. Necesitamos construir un puente que una Nuevo León con Texas. Y se reunieron. Tamaulipas, No, no, al contrario. Lo obligó a todos los gobernadores fronterizos hace 2 años a firmar un memorándum de entendimiento para que los gobernadores fronterizos mexicanos detuvieran a los migrantes antes de llegar a la frontera. De lo contrario, les iba a controlar el tráfico comercial, lo cual es ilegal. Entonces, por eso menciono que el gobernador de Texas trae una agenda muy interesante, pero también es una agenda de business, de negocio. Entonces, Texas es estratégico, y Texas y Florida van a ser signos estratégicos porque pues, son líderes del Partido Republicano. Entonces, ahí hay una gran área de oportunidad, pero el problema es cómo me posiciono como consulado, y pues puedo anteponer la importancia de las relaciones diplomáticas. Aquí tiene que ser una agenda muy pragmática: qué es el comercio, qué son las inversiones, qué son las finanzas, cuáles son las relaciones turísticas, cuáles son los sectores beneficiados, etcétera, etcétera. Ese es el principio. Y eso implica gestión, gobernanza, negociación, visibilidad, marketing público, planificación estratégica. Una pregunta, Mariana. Bueno, si no, yo aprovecho. Ha hablado mucho sobre la relación, digamos, de los gobiernos estatales, pero no sé si recuerda que a nivel federal, en la Secretaría de Relaciones Exteriores existía la Subsecretaría de América del Norte y que ahora es jefatura. Y eso pues, fue un golpe bastante bajo, digamos, del lado de un gobierno, de bajar la Secretaría, oso decir, la más importante dentro. Entonces, cuando menciona el trabajo de los consulados en Estados Unidos, cuál es la red más grande, que son 52 consulados, que de hecho en el gobierno que bajó a la jefatura abrió 2 consulados más, haciéndola aún más importante. ¿Cómo ve la estrategia, digamos, del gobierno federal actualmente? ¿Cree que vaya a regresar a la subsecretaría o va a mantenerlo en jefatura? Y igualmente sabemos de que hay una agenda cultural que siempre ha sido muy importante, pero el presupuesto se ha enfocado más bien en protección consular, el cual pues exaltamos en ser muy buenos comparado a otros países. Y pues cómo ve esto en las dinámicas, digamos, del mexicano del día a día, que está del otro lado, que tiene a lo mejor el apoyo de un estado, pero a lo mejor a nivel federal no lo va a mantener. Sí, ahí el tema es que efectivamente creo que un desafío que se tiene es cómo estamos construyendo instituciones y organizaciones y procesos de toma de decisiones en este tema que permitan mejorar el proceso. Entonces, desde mi punto de vista, algo que se tiene que hacer es cómo mejoras esa coordinación, esa relación, ese posicionamiento de 2 entes muy importantes. Primeramente, los gobernadores fronterizos. Teníamos el Colegio de la Frontera Norte, que es la principal institución del Estado mexicano en temas de problemas fronterizos. Este año cumplimos 43 años. La Conferencia de Gobernadores Fronterizos también este año cumpliría 43 años. Suspendieron sus trabajos la Conferencia de Gobernadores Fronterizos de México y Estados Unidos a raíz del tema migratorio de Arizona, toda esta medida restriccionista. Pero es el espacio del diálogo, de la negociación, del ventilar lo que más nos une sobre los temas que nos unen. Por lo tanto, yo creo que dependa de esa subsecretaría de América del Norte, esa conferencia se debe de realizar. Y paralelamente el posicionamiento de los consulados creo que es muy importante. Y sobre todo, repito, con estos 25 estados gobernados por los republicanos. En otras palabras, hay que ser pragmáticos en la agenda de política exterior y anteponer los principios, y muchos principios los son,
Porque finalmente estos 5 millones de inmigrantes irregulares que están en Estados Unidos, de los cuales prácticamente el 60% están ubicados en California, en Nueva York, en Chicago, en Texas, entonces lo vas a despedir, lo vas a deportar. Entonces ahí el reto es beneficios, visibilidad, logros, pero sobre todo, reitero, con todo el disfrutar. Están dadas todas las condiciones para plantear una nueva reforma migratoria, 40 años después de la última reforma migratoria con el presidente. ¿Cómo lo vas a plantear? Se plantea con procesos de visibilización, de negociación, de hacer ver los beneficios que existirían al interior de los Estados Unidos con esa ley de una manera muy clara. Y eso es el reto que tiene el Estado mexicano con sus procesos de conversación. Un aplauso. Bueno, nada más pedimos a la nueva mesa directiva que le damos la bienvenida, que entregue los reconocimientos y les agradecemos mucho. El libro está acá atrás a la venta y probablemente el doctor quiera firmar, autografiar algunos ejemplares. Adelante, adelante, por favor. Por último, quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que hicieron posible esta presentación editorial sobre el libro Políticas de Estados Unidos y las Fronteras de México entre 2020 y 2022, y a los organizadores, ponentes, nuestros asistentes. Gracias por la dedicación y el conocimiento que obtuvieron de esta misma conferencia. Juntos hemos creado un espacio de aprendizaje y colaboración, en especial a usted, doctor José María Ramos García, reconocerle su trabajo incansable para poder presentarnos este libro. Y como última actividad de parte de nosotros, la mesa estudiantil, entregarles a todos ustedes un reconocimiento y un pequeño presente al doctor como forma de agradecimiento. Muchas gracias, muy encantado. Muchas gracias, muy encantado. Gracias. Yo te regalo el libro. Así latino, ¿verdad? Bueno, que se adelantó un poquito que... Muchas gracias. A la moderación también. Gracias. Nos tomamos una foto así. Gracias. Muchas gracias.